como un afro y se siente en la primera fila y el estudiante que está atrás le dice, yo quiero que a ella la muevan porque ella no me deja ver la ventana. ¿Eso es discriminación? No. Entonces ahí viene el punto. La discriminación hay que verla realmente si las cosas hacen por discriminación o simplemente por un asunto jocoso de que ya hablamos así. Porque a cuánta gente nosotros le decimos, ah, mira, negrito y todo. Pero no lo estamos discriminando por ser negrito, pero vamos a ponerlo más fácil. Como el profesor decía, los blancos bailan música que posiblemente son de negro, pero los negros cuando oyen una música de blanco, ¿qué dicen? Ah, no se va a aburrir, porque eso es de riquito, de blanquito. Entonces la discriminación viene de ambos lados. Porque, por ejemplo, hablando de que Estados Unidos, quienes se levantaron en protesta en Charleston, son neonazis, son racistas, pero Black Lives Matter también son racistas, porque Black Lives Matter se va a Toronto a la marcha del orgullo gay y le dicen que ellos tienen que ir adelante. Y después que ellos van adelante, que le dan la oportunidad, por ejemplo, discriminación, ellos dicen que se paran en el medio de la calle y no van a dejar pasar a nadie hasta que saquen a los policías blancos de la marcha. Imagínense un policía que sea negro y sea gay. ¿Qué hace? Se rompen preso. Entonces, hay que ver la discriminación de toda la vertiente. La discriminación no es de blanco a negro, y ese es el problema que tenemos aquí. Que hemos entendido que discriminación es cuando la persona es negra o es pobre, que el malo es rico y blanco. Entonces estamos tan enfocados en ese estereotipo que nos olvidamos de que eso es lo que estamos usando, un estereotipo para asuntos que no tienen nada que ver. Aquí se está discutiendo si hay en la República Dominicana discriminación racial. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de inmigrantes que tenemos son negros. Si la mayor cantidad de inmigrantes que nosotros tuviéramos fueran puertorriqueños, no tuviéramos hablando de discriminación racial. Pero como son negros, tenemos que coger el tema. ¿Por qué? Porque son negros. Pero vamos a ponerlo claro, es inmigración ilegal. Si es legal, está bien, pero si es ilegal, hay que ponerle mano dura como sea, a quien sea, aunque sean pobres. Porque eso lo hacen en todas partes. Pero si vamos a dejar de aplicar la ley porque son negros, entonces vamos a dejar de aplicarse también a los blancos. Eso sería un chantaje. ¿Tú eres que tiene el micrófono? Ok. Nada. Pero ¿por qué no permite que los jóvenes hagan su intervención y después hay dos elementos. Primero, que es discriminación. Discriminación es cuando esa joven con el pelo afro va a sacar su cédula y la mandan a arreglar el pelo. Eso es discriminación. Discriminación es cuando una joven con el pelo afro no puede trabajar de cajera en el supermercado nacional o el supermercado Bravo. Discriminación es... Perdón, profesor. Si yo voy en franela y me lo impide la discriminación. Claro. Ahora lo siguiente. Estamos hablando de qué discriminación y estamos hablando de qué inmigración ilegal. Pero el Estado participe de eso y lo hablaba Juan Arias ahorita. Porque ellos vienen. O es porque lo traen, porque hay una mafia entre dominicanos y haitianos, militares y civiles en la frontera dominicana. Esa bruma de mafia y de cosas. Pero que es una mafia, es una realidad que tenemos aquí. Es una realidad que es una mafia, profesor. Hay que verlo por qué, hay que verlo por qué también. Hay eso también. Es que eso, profesor, porque ellos no vienen solos. Es que en la frontera hay una mafia, entonces nosotros somos dominicanos, pero hay una cantidad de venezolanos que vienen al país y de otras nacionalidades, y nosotros ahí nos sale el nacionalismo dominicano, con estos así porque son feos, hediondos, negros, con estos así, pero esos feos, hediondos, esos son traídos por esa mafia y que nosotros no denunciamos o nos callamos porque es una clase política que ha hecho de eso un negocio, que lo plantea el profesor de acuerdo a las ONG y un conjunto de organizaciones. Sí. Yo quisiera plantear algo, que es un fenómeno que está afectando a la República Dominicana y viene directamente con eso de lo que es la discriminación, que es la globalización. La República Dominicana es un país que está globalizando, que está interactuando con muchas culturas. Entonces, la discriminación racial, y eso se está viendo, como el profesor ya planteaba, como un fenómeno que afecta directamente a la República Dominicana. Quedan sus, digamos que, punticos tras la cultura que hemos mantenido como descarte, que hemos llevado desde sus inicios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos en un país globalizado, donde ya nos estamos interactuando con otras culturas y de alguna manera la estamos ya hasta integrando a nuestra cultura actual.
Ya vemos el Black Friday, todo eso. Son culturas que están siendo integradas en la República Dominicana y en la ideología del dominicano en sí. Entonces, la discriminación racial, como punto de vista específico, no se puede ver tan claro, como dijo el profesor, en la República Dominicana. Sino que podemos ver algunos casos aislados que obviamente no se pueden analizar como generalizados, como una generalización. Ley maestra, Gracias. La pregunta para los profesores y estudiantes. No, profesores todos. Profesor. Se ve un jovencito. Magíster. Esa es una discriminación. Ya yo me gradué. Yo estoy haciendo maestría y no tenía derecho. Si no me ha derecho. Ahora voy a ser abogado. Pero no me corté soy estudiante. Mira, No te dejen provocar. la primera pregunta que yo quiero hacer. ¿Hay raza aquí? En República Dominicana. ¿Cuál es la raza que está discriminando a cuál? Y la segunda, ¿es posible que no exista la discriminación? O sea, en la toma de decisión de los sujetos, tiene que diferenciar entre una cosa y la otra. O sea, ¿quién no discrimina? Si todo lo que nosotros hacemos para tomar decisiones es sobre la base del establecimiento de criterios, o sea, la discriminación no necesariamente tiene que ser mala. Pero en este momento, quienes eligieron el tema, que me imagino que fue usted, profesor, pero se hizo con un propósito, pero yo quiero que me aclaren si realmente aquí hay raza en República Dominicana y si existen países donde se compartan fronteras en donde los conflictos no se den. Tú le has pedido a nuestro pueblo que está Entre Canadá y Estados Unidos. Exacto. No hay problema. No hay problema, sí. Son dos sociedades en donde el poder es más o menos similar. Sí, pero hay diferencias. Ese va al estado de Maine, donde la gente prefiere cruzar a Canadá. Los canadienses de ese lado, en la provincia Depende de su proceso. no quieren a los americanos, estadounidenses, que pasen del estado de Maine para Canadá. ¿Por qué? Porque son más pobres, vienen para acá, Exacto, porque eso- tenemos mejor. Entonces, Eso es lo que le quería responder al compañero. O sea, eso casi siempre se da. Y la otra crítica que están haciendo, ¿por qué nosotros asumimos, por ejemplo, la costumbre de los Estados Unidos? Porque en ninguna parte del mundo usted va a encontrar que una cultura inferior. Claro que sí hay cultura inferior. Con su desarrollo. Claro que sí hay cultura inferior. O sea, nosotros asumimos los rasgos culturales de los Estados Unidos porque ellos son más poderosos que nosotros. Pero nosotros difícilmente hemos asumido alguna costumbre de los haitianos, por sencilla. Pero nosotros hemos sido incapaces de nosotros poder inculcarle a los haitianos comportamiento de nosotros también. No, eso está metido ya con Henry. No sé si vamos a estar de acuerdo aquí, pero ¿Qué comportamiento de nosotros? los haitianos consumen bachata, consumen los merengues. No. Pero ajá, nosotros Y hasta la casa, muchísimas casas. Dos elementos para demostrar eso. El carabinero, que es un baile dominicano, el significado de la palabra carabinier, que es un galicismo, significa violencia excesiva, con relación a otros bailes que son mucho más suaves. Yo dirigí un baile folclórico y es de origen haitiano, y el gagá se baila aquí. ¿Quién lo Es va? parte ¿Quién lo baila? dominicano. ¿Dominicanos? Sí, dominicano. Yo dirigí un baile folclórico, No, pero yo dirigí un baile folclórico. eso no es una muestra representativa. La gente que baila, por ejemplo, Gagá en San Pedro de Macorís, que yo lo he visto, las personas que van, los que están, una mínima que están en los batalles, pero tú no ves de que celebrando el baile de Gagá de manera rutinaria. Por ejemplo, una iniciativa de nosotros, y que vamos a bailar Gagá, o vamos a hacer una. No, tú no ves eso. Tú ves que ellos construyen su actividad. Profesor, puntualmente, aquí tampoco de manera espontánea decimos la belly dance.
Y usted puede decir que aquí no se baila Belly Dance. Se baila Belly Dance también. Entonces, perdón. Usted como científico que es, usted entiende que se puede generalizar una conducta que la minoría aplica. A ver, el antropólogo, el maestro antropólogo. es lo que te digo, o sea, no todas las mujeres belly dance, pero tú dices, ¿bailan belly dance en la República Dominicana? Sí, yo he visto que lo bailan. ¿Bailan acá? Sí, yo he visto que lo bailan. Inclusive, Decir que no lo hacen cuando lo hacen tus ojos, que no lo hagan en mayoría, que no sea el merengue, la música nacional, son otros 500. ¿Qué está bailando en Casa de Arte? El sábado, ¿qué está bailando? Y el viernes, ¿qué está bailando? Arte vivo. Señores, yo creo que se está yendo un poquito. El maestro antropólogo. Mire, me dijeron que puede intervenir. Mira, yo pienso que sería irresponsable, yo voy para atrás. Sería irresponsable si yo no me detengo para intentar arrojar luz sobre ese asunto. Mira, el concepto que dice Noé, yo sé lo que él quiere decir. Él está sustituyendo, nada más una sustitución de concepto. El concepto inferior, tú lo estás poniendo como reemplazo a atrasada. Esta cultura es más atrasada, porque desde el punto de vista antropológico ya salió del léxico antropológico desde hace tiempo. El concepto de cultura inferior y cultura superior. Hay cultura más avanzada y cultura más atrasada, porque la cultura no es otra cosa que los medios, a través de los cuales, entre otras tantas definiciones, los medios a través de los cuales la gente controla la naturaleza para producir riquezas materiales y espirituales. Y cada cual tiene sus medios, cada pueblo tiene sus medios, de manera que cada cultura tiene que ser estudiada a la luz de su propia realidad y en su propio contexto. De manera que una cultura será inferior o superior si se le ve desde afuera, desde el contexto prejuiciado del conquistador o del que la estudia. Entonces, hay dos perspectivas en el estudio de los fenómenos culturales: la perspectiva ética y la perspectiva ética. Desde el punto de vista de la perspectiva ética, una cultura puede resultar inferior, pero desde el punto de vista de la cultura ética, que es la visión que tiene el nativo de su cultura, entonces su cultura es superior, es mejor a la demás. De manera que eso es etnocentrismo. Eso es un sesgo que viene con nuestra formación eurocentrista, nuestra visión occidentalista de interpretar los fenómenos culturales. yo creo, profesor, particularmente, y me perdona el profesor que entiende que no salimos del tema, pero es un debate. Yo entiendo, profesor, que lo del cambio del nombre es un eufemismo, pero en realidad la palabra que se está utilizando, cultura, ¿cómo fue que usted dijo? Avanzada y atrasada, te hace referencia al mismo fenómeno. Que hay una cultura que tiene. Bueno, no, pero es un eufemismo para referirse a lo mismo. Tú piensas lo mismo cuando te utilizas lo que hay inferior y superior viene a ser transferido al ser humano. Hay seres humanos inferiores y seres humanos superiores. Lo que tienen cultura son los seres humanos. Entonces tú dices que una cultura es inferior a otra, los seres humanos que tienen esa cultura son inferiores y no hay seres humanos inferiores a otros. Todos los seres humanos son potencialmente iguales y capaces de hacer las mismas cosas bajo las mismas condiciones, con los mismos recursos y con la misma disponibilidad, con los mismos medios. Pero si tú pones un bosquimano en el desierto, lo que va a hacer es andar con su taparrabos siempre, pero si lo introduce a un escenario occidental. Se hicieron estudios después de la guerra de secesión en los Estados Unidos para determinar cuál era la diferencia entre los del sur y los del norte. Y se determinó que un blanco, los grupos blancos, según pruebas estadísticas, me dijo, que los blancos del sur eran menos inteligentes en ciencias, digamos, matemáticas. Los blancos del sur eran menos inteligentes que los negros del norte, porque es un problema de condiciones, de medios y de recursos, del facilismo, lo que llama Frank Boas el facilismo cultural, el relativismo cultural, el relativismo antropológico. Y acceso a la educación. Y acceso a todos los medios. Eso hay que revisar. ¿Educación para qué? La pregunta. Hay que revisar. ¿Educación para qué? ¿Para qué aprender matemáticas y no más necesita? Exacto. O sea, esa es la respuesta. Cada sistema educativo le da prioridad a lo que necesita para desarrollarse. La educación en sentido general se necesita otro tipo de educación que es otra cosa. Respondiendo brevemente la pregunta, bueno, algunas de las inquietudes y cosas, la profesora, Mencía y cosas. Cuando tú vas a Alcohólico Anónimo, cuando tú vas a Hogar Crea,
para intervenir, que te intervengan, lo primero es que ellos hacen es que dicen, usted tiene que reconocer que usted tiene un problema. O sea, usted es alcohólico, usted tiene que saber que usted es alcohólico y que el alcoholismo es un problema. Entonces, parte de la superación de muchos de nuestros problemas es que nosotros no los conocemos, no los tenemos, los pasamos por alto. Entonces, decir que no está, que no hay así como tal, bueno, cuando hay casos ahí puntuales, no solo estudios, porque yo hablé de intelectuales y cosas, ahí estamos hablando de casos particulares, casos palpables, que son de discriminación. Mencía dice, que hay discriminación porque, se habla de discriminación porque son mayoría, que sé yo qué. Mencía, se habla de discriminación a los minusválidos, y los minusválidos en ningún país del mundo son minoría, es una discriminación. Entonces, nosotros no estamos primero reconociendo el problema que tenemos racial, el problema de discriminación racial, mucho menos, o sea, nos faltan años luz para llegar a eso. Ahora dice el profesor cambiar el discurso, que siempre el discurso, que racismo. Un ejemplo práctico. Profesor, si usted sale por ahí y allá adelante hay dos tipos y le entran a trompar, y después viene otro y pasa por ahí y le entran a trompar, y viene otro y le entran a trompar, hasta que esos dos tipos que están ahí no se quiten de ahí, yo no puedo dejar de decir que por ahí te van a dar trompar, hasta que la discriminación no desaparezca, y no creo que vaya a desaparecer porque la discriminación se da en todos los ámbitos. Señores, una cosita, yo me di cuenta, señores, yo supe que yo era negro cuando fui a España este año. Yo siempre indiecito, que morenito, que tiene el pelito rizado, negro. A mí nunca se me había asociado con negro en este país. Ahora, cuando yo estuve allá, que me ponían en los emoticonos, que para ponerme el pulgar, me ponían el más bonito, no el negracito, pero un intermedio. Entonces, cuando me llamaron, literalmente, negro, entonces yo me di cuenta, coño, o sea... ¿Verdad que soy negro? Sí. Entonces, aquí hay un problema, que es eso. Entonces, tenemos... sí, pues pasa igual aquí. Entonces, el discurso que se asume se sustenta en una realidad. O sea, no decimos lo de negrito, lo de jocoso, que sé yo qué, sé yo cuánto. Eso está ahí lo palpable, tú ves lo material, entonces de ahí sale el discurso. La historia cultural ahora, el giro lingüístico, habla sobre la creación del discurso antes que lo palpable, que lo material, que el discurso, que las palabras, que el lenguaje está primero. Pero yo soy de lo que creo que no. Entonces, no se puede, por ejemplo, aquí hablan de que entonces porque hay gente, que en el gobierno, que sé yo qué, cojoño, pero si somos todos negros, entonces, ¿a quién van a poner entonces en lo opuesto? Entonces, ¿quién es el discriminador? Lo primero es un problema de identidad. Usted tiene que haber un problema de identidad, que no reconocemos lo que somos. ¿Y qué es lo que son? Negros, mulatos en su mayoría. Sí lo somos. Pero oye. ¿Que no es negra? No, ese es el asunto. Entonces, la práctica, el tema que aquí, disculpe profesor, ya, para terminar. Mira, bueno. Yo no quiero ver los negros, pero si de la negra. Era esto. En otro sitio. Arreglamos la raza. Mira, para dejar una pregunta planteada y para decir algo más. ¿Es racismo o simplemente es que al haitiano no lo queremos? Porque hay o es que no queremos al haitiano, o es como tú dices, que no reconocemos que somos negros. Pero por ejemplo, ¿por qué ella, si en nuestro aspecto cultural en la República Dominicana, olvidémonos de España, estamos en la República Dominicana, si nosotros entendemos que ella no es negra, ¿por qué ella tiene que decir que ella es negra? Ella puede reconocer que en la República Dominicana la mayor cantidad de personas tienen una tez mulata, india, como le quieran poner aquí. India. Aquí hay indiecitos, claro, pero por ejemplo, el compañero Rita dice que ella tiene que hablar porque la compañera es de tez oscura, es negra, pero representa ella el pensamiento de todos los negros. Pero por ejemplo, el compañero Melvin, que es blanco, tiene una mano. ¡Ay, te metieron! Entonces ahí ve el punto, a la negra, y no es a la persona, o sea, a la joven, por ser negra, tiene que hablar, pero el blanco tiene que esperar. No, porque le coge miedo. Es lo mismo. Ahí sí, pero si me permite una palabra, veo un problema, y es el problema del enfoque. La identidad del dominicano
dominicano no es racial. La identidad del dominicano no se puede construir ni definir a través de la raza. O sea, no. Quien realmente es racista es el que define su identidad a partir del color, a partir de que es una raza. Cuando el concepto raza ha sido eliminado desde hace mucho tiempo. Lo que nos identifica a nosotros como dominicanos, el ser dominicano, si hay un ser dominicano, es a partir de elementos culturales. No es el blanco, ni el negro, ni nada de esas cosas. Porque, como ustedes bien saben, hay países donde hay blancos, como dicen, blancos, se puede decir que son de la misma raza, los kosovares y los albaneses. ¿Qué pasa entre ellos? No se están matando. Matándose que no se pueden ver. ¿Y qué pasa allá en Ruanda? Entre los Tutsis y los Hutus. ¿Pero qué pasa entre ellos? No son negros y como una noche los dos. Y no se pueden ver. Uno al otro se llaman cucarachas. Y se exterminan, han hecho exterminio de cientos de miles con machetes. Uno a otro. Y son negros iguales. Entonces, la identidad de un pueblo es un error. Construirla a partir del color, porque en el caso de ellos, de los Hutus y los Tutsis, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál discrimina aquí? ¿Cuál es el negro superior? Y uno se siente superior al otro. Cuando un grupo llega al poder, le mete la mano al otro y sucesivamente. ¿Pero por qué? ¿Por el color? No, porque tienen culturas diferentes y se sienten totalmente diferentes. Profesor. Entonces, la identidad del dominicano no se puede construir ni definir a partir de un elemento accidental, como es cuestión de la raza, de la mezcla de raza. Es realmente la cultura, y la cultura dominicana es una cultura abierta, es una cultura en construcción permanentemente. Por eso cuando van a Puerto Rico a los 6 meses vienen con el acento. Profesor, breve. Hay que ver algo. La discriminación no solo es racial. Eso hay que verlo. Estamos hablando de discriminación de género, hay discriminación por discapacidad. La discriminación no se puede comprender solo de esa manera. Si ustedes vieron en un video que se hizo viral de un señor, un ex militar croata bosnio, que en medio del juicio tomó veneno y se mató. Él se mató porque él se le juzgó como un crimen contra la humanidad. ¿Cuáles fueron los crímenes? Que mataba gente. Entonces, ¿cuál era? Él no lo mataba porque eran bosnios, todo, era por la religión, porque eran musulmanes, entonces se mataba. Usted dice algo muy cierto, usted no puede construir toda una identidad en base a la raza. Ahora, hay una raza que aquí se pretende o se desconoce porque tenemos problemas de identidad. La identidad usted la puede formar, que lo viene, o sea, de acuerdo a quién. Lo primero que a ti te pregunta que tú puedes decir, yo soy mujer. Eso se perdió hace tiempo. O yo soy hombre. La identidad la perdimos hace tiempo. Yo no sé si se perdió. Yo no sé si se perdió ahora. No se perdió. No, bueno, ya. Se perdió. Yo no lo digo. Yo quiero. La identidad no solo por eso, no solo por lo racial. Obviamente, hay muchísimas cosas culturales, antropológicas, lo que usted quiera. Ahora, de que hay un problema en esa parte, en ese que forma, no solo es esa, pero no deja de formar parte. Pero ellos no se pueden aceptar que lo hay, pero es que le pongamos el nombre adecuado. Por favor. Vamos. Es que le pongamos, perdón, Henry, ya para terminar, no va más. Pongamos el nombre adecuado. No vemos aquí en República Dominicana discriminación racial cuando no lo es. Porque como dijo Puebli, o como dijo Henry, cuando aquí llega un haitiano negro, o cuando llega un negro dominicano o un negro de cualquier país, que tiene todos los poderes económicos, aquí se le recibe como un rey donde quiera. Es de clase. Entonces, si fuera discriminación racial, ocurriría como ocurría con los judíos en Alemania, o como ocurría en Italia y en todos los países que había discriminación contra los judíos. Que un judío podía ir con todos los cuartos del mundo a un restaurante y no se dejaba entrar porque era judío. Exacto, ya estamos hablando, sí, ahora sí. ¿A cuál haitiano o a cuál dominicano no se le deja comprar en un colmado o en una tienda si va con su dinero? Profesor, ya va. Hay casos. Si fuera discriminación Yo racial, no trabajaba se en le una deja. discoteca, se llama Dubai. Hay casos que son aislados. La discoteca se llama Dubai Club. En su momento ellos tuvieron que abrir la puerta, pero al principio eran muy con quien dejaban entrar ahí. Aquí dicen que si tú vas a hacer de dinero, tú eres o político, o empresario, o pelotero. Yo vi pelotero, o sea, peloteros que tenían para comprar ese bar con la tarjeta que tenían en cosas, que lo devolvían. Sí, pero... Que lo devolvían. En la capital había un bar que se llamaba La Chimosa, y aquí, para no irnos muy lejos, donde se acuerdan de Francis Ford, que no era cuestión de que no, señores, no cumplía con
El estereotipo, el requerimiento. Profesor, Entonces, sí, ya lo vi, yo lo viví. Profesor, Gente le tenían para comprar ese negocio y le decían, no va a pasar. Eso se lo usted se ha dado cuenta, perdón, por ahí, que cuando esos casos ocurren, sale por toda la prensa. Entonces, cuando esos casos ocurren, que sale por toda la prensa, te da una idea a ti de que eso es algo excepcional. Te da una idea a ti de que no es algo recurrente. ¿Correcto? Entonces tú dices, sí, que hay alguno que no se ve. Óyeme, yo he ido a discoteca, yo fui a una discoteca que por la manera que fui vestido, le dijeron a la muchacha, danos una invitación. No era invitación, lo que estaban era rechazando, porque ya, estaban rechazando. Y ella hizo así, abrió la cartera y dijo, está ahí la invitación, y nos dejaron pasar. El dinero, ¿verdad? No. Es que era que querían dejar pasar, no querían dejar entrar otra persona que ellos no le vieron pinta a esa vaina. Punto y se acabó. Entonces eso es con todo el mundo aquí. El profesor lo aclaró. Esto es un tema de clase, esto es un tema de poder, mi hermano, no es de otra cosa. Mundialmente lo que es un tema de poder, no es un tema de... Ahora, los judíos y ese tipo de cosas, sí se veía que era un tema de raza, pero aquí no... Vamos Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de responder a una pregunta que hizo el joven allá. Mira, al joven allá atrás. Mira, lo primero es lo siguiente. A los haitianos, quienes más lo quieren aquí, son quienes más dicen que no lo quieren. Este es un país de hipócritas, comenzando por los gobernantes que tenemos, porque apuestan muchísimo a la mano de obra. Aquí hay coroneles y generales que por ahí pasan haitianos, pasan ajo y droga también en República Dominicana. Y Ángel Martín lo ha dicho. Un investigador calificado, Ángel Martín, lo sostiene. Hay grupos de poder que pasan haitianos, pasan ajo, pasan wiki y pasan droga hacia República Dominicana. Cito, no acuso, ¿verdad? Cito. Es un elemento. Las parturientas son un negocio para un grupo también. El artículo 135 de la ley laboral dominicana plantea que el 80% del empleo debe ocupar los dominicanos, asimismo el 80% de la ganancia. ¿Cuándo han visto ustedes gente supervisando las construcciones? ¿Cuándo han visto donde el 85%, el 90% es haitiano? O la agricultura donde ya el 85% es haitiano. Jamás. Son hipócritas. Ahora, ¿qué hicieron? Que violando normas legislativas, porque según he visto, o sea, yo no soy experto en derecho, pero explicaba Cristóbal Rodríguez y otros abogados, despojaron de la nacionalidad gente que eran dominicanos ya, a miles, ¿verdad? Para facilitar la explotación de los individuos. Eso es lo fundamental. Me voy con Noel también. Noel decía que si había un caso, que necesitaran un caso de países donde hubiera frontera, donde se viviera en el estado de armonía. Perfectamente, hay ejemplos concretos. Cuando se dio la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vivía en perfecta armonía, aún con Stalin, que era un dictador. Y luego saltó en pedazos la unidad y se conformaron 15 repúblicas. Y hay países como Dagestán, Uzbekistán, Turkmenistán, que son del Cáucaso, o países del Báltico como Letonia, Lituania, Eslovenia, que son blancos y que no son de religión musulmana, se llevaban bien. Todavía en Rusia hay muchísimas tribus diferentes, de origen tártaro, que son descendientes de los mongoles. Están los chuvás, que se emparentonaron con los mayas de América. Y en Rusia se vivió perfectamente bien. El concepto de nación se ha redefinido. Nación y país no es lo mismo. En un país puede haber muchísimas naciones, de acuerdo a los grupos culturales. Bolivia es un estado plurinacional y nadie se mata. Y en la India se hablan más de 600 lenguas de pueblos distintos que viven bajo la unidad territorial y no se matan uno con otro. O sea que eso no es motivo de esperar para haitianos y nosotros. Y ya para terminar, el joven citó el punto más clave, pienso yo, en el debate hoy: la globalización, señores. Miren, cuando Carlos Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista, que puso a Europa de cabeza y con la pata para arriba, dijo: trabajadores del mundo, unidos, fue el eslogan. Porque Carlos Marx definió que la burguesía era una clase internacional y se organizaba, y que había que combatirla a nivel internacional. Y definió también que los trabajadores no tienen patria. El trabajador va donde quiera que haya un suelo y puede buscar pan. Eso es lo más humano. Y hasta el cristianismo, y leanse el libro de los Hechos, plantea eso. Si no queremos ser políticos, seamos cristianos entonces. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que la globalización se ampara, tiene dos partes. Neoliberalismo, cero influencia del Estado en los asuntos jurídicos y económicos.
O sea, el Estado no se mete con las clases, ni en lo jurídico, ni en lo económico. Ya las legislaciones son para permitir el libre flujo de las mercancías y los capitales. Pero sucede que hay un problemita. Bill Clinton cogió a Haití a hacer dinero de la desgracia haitiana, prestando cuartos y haciendo cosas. El capital se mueve, pero a los hombres le ponen entonces la frontera, que fue una invención humana. O sea, miren cómo es la cosa. El capital y la mercancía fluyen a nivel mundial, pero los hambrientos no se pueden mover del lugar. O sea, es un crimen, es una estrategia, y yo me pongo de acuerdo con el profesor, que se reproduce a escala internacional. En Estados Unidos, a los mexicanos les joden la vida. Usted no ve un canadiense yendo a Estados Unidos a buscar mejoría de vida, porque el promedio de vida de un canadiense, el ingreso es mayor que el de un norteamericano. No va. Un alemán va a Holanda a pasear, pero un africano va a Holanda a buscar comida. En el año 2006, aquí termino, cumpliendo con ese mandato de Carlos Marx, de que los trabajadores no tienen patria y de que deben de moverse hacia donde haya comida y donde ellos puedan ofrecer su mano, y cumpliendo con ese eslogan de trabajadores del mundo unidos, decían en Bélgica más de 10.000 manifestantes de diferentes naciones, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y eso es así. O sea, no hay otra forma. El mantener el establishment como está, lo único que garantiza es un hecatombe en un momento determinado, porque Estados Unidos, por imponérsele a Corea, porque es un país que está rebelde, Alemania por robarse los diamantes, y Estados Unidos que hay en África, en Sudáfrica, que las minas de oro de Drakensberg producían el 50% del oro mundial, un 3% administraba eso, junto con la potencia. ¿Qué provoca eso? Muerte en un sistema que se ha impuesto porque no ha funcionado para todos. 7 individuos en el mundo, señores, tienen la misma cantidad de recursos económicos que 3.500 millones de habitantes, que es la mitad de la población. Eso no funciona. La frontera es un crimen. Espérate que... No, el mismo derecho como panelista, yo simplemente voy a refutar un par de cosas. Miren, aquí tenemos que estar claros con una serie de cosas. Aquí en las discotecas se discrimina a la gente no por el color de la piel. Se le discrimina por la... Sí, un momento. Se le discrimina porque dé la apariencia de que puede consumir. La mayoría de las discotecas aquí tienen consumo mínimo. Y si usted va y no le ven condiciones físicas de que usted puede estar ahí, puede consumir. A mí me devolvieron una vez de Almirante el mismo administrador de Francis Ford, y es por racismo. Miren, de hecho el tema fue ganchoso, porque ahora a mí me puso a dudar. Debió ser, existe discriminación por el color de la piel, no racial. Por el color de la piel. Porque también yo ahora empiezo a tener dudas. Y eso es lo que yo quería que aclarara el antropólogo, de si realmente existen razas. Y le voy a decir por último, usted acaba de hacer un enfoque sociohistórico de un problema, pero se ha quedado entrampado en el pasado. Y la realidad hay que verla a la luz de la actualización, a la luz de los nuevos tiempos. Pero si me permite una sola palabra. No, ya, profesor, ya. Sí, no. Ana, para que la analicen cada quien. Tírala. ¿Por qué no hay negros en la UAS? Analicen esa pregunta. Oh, ¿y nosotros qué somos? Quiero expresar públicamente, ellos lo saben, si de alguna manera nosotros tuvimos algo que ver con ese talento que se ha formado aquí, que está representado en Henry Morel. Y en el joven. Espérese, yo estoy hablando. En los 4, en ustedes 4, ya. No, y en el joven aquí, que lo vi muy jovencito todavía, cuando era un muchachito, ¿verdad que sí? Luego se desaparece por un tiempo y me dice, Anthony, que está haciendo una maestría en España y mire cómo llegó el muchacho con ese talento. O sea, que yo creo que si nosotros nos vamos de aquí, de la UAS, de Santiago, el relevo histórico ya se ha producido adecuadamente, y ahí tenemos a Melvin, que viene también, que es un talento de nosotros también, que viene a abordar un tema bastante espinoso. ¿Ya se está la foto? Vaya foto, lo que pasa. Bravo, bravo, bravo. Muy bueno.
Ay, Dios mío.